Bien, mis queridos, vamos a comenzar esta clase de pensadores formativos. Vamos a hacerlo teniendo un breve devocional. Vamos a estudiar en esta mañana Romanos 3, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, verso 13 de Romanos 3. Verso, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, verso 18. Y el verso 19, pues aquí dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos que el libro de Romanos es un libro pues poderoso, interesante, escrito por el apóstol Pablo para esa comunidad cristiana en Roma, y como en todas las epístolas del apóstol, él esgrime pues el elemento teológico en las primeras etapas de su carta, así que las primeras 3 y 4 capítulos realmente hasta el capítulo 8 y 9, Pablo está esgrimiendo todo el elemento teológico que tiene que ver con la justificación por la fe. Más aún, en los capítulos del 1 al 4, el libro de Romanos está expresando la inutilidad de la ley. Es decir, cómo la ley y la función de la ley, y que es una función condenatoria, una función que tiene que ver con señalar el pecado, señalar al pecador y dejar al pecador completamente desprovisto de cualquier justificación propia delante de un Dios poderoso y un Dios santo. Entonces vemos cómo el apóstol en los primeros capítulos derriba argumento tras argumento de los judíos, de cómo a través de la ley y cómo aquellos que están bajo la ley pues están bajo maldición, y que no hay justo ni uno, ni judíos ni griegos, sino que todos delante de la ley pues cumplen la función de ser condenados por la misma ley. Por eso es que el apóstol coloca en el capítulo 3 la condición humana, expresa la condición humana que señala la ley de Dios. Y todo lo que es el capítulo 3 va explicando pues qué ventaja tiene de ser judío, qué ventaja tiene la circuncisión, qué ventaja tiene pues tener allí con Abraham. Sí, pues no hay justo ni aun uno, porque él esgrime que el problema del pecado no es un problema solamente judío, sino que es un problema universal, un problema de los humanos, de la humanidad. La humanidad entonces está completamente desviada, son inútiles, no hay quien siga lo bueno, sus bocas están llenas de maldición, se apresuran a derramar sangre, no conocieron el camino de paz y pues no tienen temor de Dios, porque esa es la condición de toda la humanidad. Pero el versículo 19 es clave porque describe cuál es la función de todos estos elementos señalatorios y acusatorios. Y es que es la ley, los que están bajo la ley, los que están bajo señalados o colocados en contraste con la ley de Dios, pues definitivamente perecen bajo el juicio de Dios. Y bajo esgrimiendo ese argumento de colocar a todos bajo la ley, pues todos están bajo la desgracia, todos están bajo la condenación, todos están bajo el juicio de Dios. Pero el apóstol no se queda allí. A partir del versículo 4, del versículo 5 y 6, esgrime cuál es el antídoto para la humanidad caída y perdida, que es la gracia redentora de Jesucristo. Versículos como que aparecen en el capítulo 6, ¿verdad?
claramente describe en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de toda esa desviación del capítulo 3 es la muerte, más la dádiva de Dios, Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el capítulo 3 de Romanos viene expresando más que todo es la condición de la humanidad, pero una condición caída, una condición contrastada en el uso de la ley, mostrando que la ley señala el pecado, pero en ningún momento deja a la humanidad condenada y la deja confinada a su estado pecaminoso, sino que más adelante le da la solución, le da el antídoto, le da la respuesta que necesitan todos los seres humanos, y es que al morir al pecado podemos ahora volvernos siervos de justicia a través de la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Y definitivamente coloca el ejemplo de Abraham, de Adán y de Cristo, y todos estos elementos pues que tienen que ver con estas analogías tomadas del matrimonio para expresar lo que es la gracia y lo que Jesús ha hecho a través de su muerte para salvar a la humanidad. Romanos 3 describe nuestra propia condición, una condición que necesita de Jesús, una condición que necesita urgentemente de un Salvador, una condición desesperada que necesita de algo externo que lo salve. Nada humano, nada en nosotros nos habilita para la salvación, pero en Cristo hay solución para este problema humano. Para todo aquel que cree, para todo aquel que lo acepta, para todo aquel que acepta la justicia de Dios, para todo aquel que le da la oportunidad de presentarse delante de Dios confesando sus pecados y permitiendo que Dios los limpie, convirtiendo ese pecado pues rojo como el carmesí, como blanca lana, y convirtiendo pues ese pecado oscuro en como blanca nieve, y haciendo que el ser humano sea transformado a la gracia de nuestro Señor Jesús. Así que esa gracia es la que nosotros predicamos, esa gracia es la que nosotros tenemos en nuestra teología. Esa es la gracia que a través de la palabra de Dios podemos dar a otras personas. Que nosotros nos convirtamos en esos comunicadores de esa gracia maravillosa, y que a pesar de los problemas de la humanidad, de los problemas de las desviaciones humanas tan terribles, nosotros podamos encontrar en Jesús paz, esperanza y sosiego. Bendito Señor, gracias porque Romanos 3 nos recuerda nuestra condición, pero también nos recuerda el libro de Romanos que hay un Dios poderoso, una gracia transformadora, una gracia maravillosa que puede transformar completamente nuestra vida. Bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, en la anterior entrega habíamos hablado de la visión y las perspectivas que han tenido algunos autores con respecto a la posición calvinista. Y ahí hay unos elementos bien importantes que la visión pues, de estos autores y los puntos de vista que ellos han trazado y esgrimido del calvinismo de Juan Calvino. Hay 5 elementos fundamentales por los cuales se basa la teología calvinista. Esos 5 puntos son los puntos que definen la doctrina calvinista. Y el primer punto de ellos es la total depravación de la humanidad. Calvino interpreta Romanos 10 al 23 como que no hay justo, no hay nadie que sea justo, nadie que sea que esté a la altura de Dios, como lo esgrime el mismo apóstol. Y definitivamente el pensamiento calvinista, el hombre, su pensamiento es de continuo al mal, como lo dice Génesis 6:5. Para el calvinismo, el hombre está completamente apartado de Dios y sus caminos, pues, son caminos de muerte. Todos los seres humanos se encuentran depravados por el pecado y necesitados de salvación. Eso es lo que presenta el calvinismo. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Esto es verdad. Sin embargo, el calvinismo enseña que ni siquiera puede el hombre responder a la extensión de la gracia, a la invitación que Dios mismo le hace. Está tan depravado, tan perdido, que no hay solución para Dios. No hay solución para el hombre. Entonces estamos de acuerdo que el hombre se encuentra completamente cegado por el pecado, pero diferimos de Calvino en que la humanidad pues tiene alguna otra oportunidad. Ahora, además de esto,
Romanos 10:21 presenta pues para Calvino todo el elemento del pueblo de Israel como una nación rebelde y un pueblo contradictor, de tal forma que entonces ni el pueblo de Israel ni la humanidad entonces ya han sido completamente desechados. Ahora, esto deriva en un elemento importante que tiene que ver con la elección incondicional que Dios hace entonces por los seres humanos, que es el otro punto del calvinismo. La humanidad está totalmente depravada, pero entonces Dios hace una elección incondicional con el ser humano. Dios eligió para salvación a algunos, sin que esta elección tuviera que ver con la aceptación de aquel que es elegido. Ni siquiera aquellos que lo buscarán o respondieran a su invitación. Si alguno está en la fe es porque Dios así lo decidió. Versículos como que Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, pues son armas poderosas del calvinismo. Porque Dios aún, la fe viene de Dios. Todos esos atributos vienen de Dios. Así que Dios es el que determina quién y quién no. Además que la expiación es un elemento limitado, tiene para el calvinismo, ¿no? Cristo en la cruz solo efectuó expiación por los elegidos únicamente. Cristo no murió por todo el mundo, sino por aquellos que han de ser salvos. El otro elemento es la gracia. El otro elemento, pues ya vimos uno, el primero es la depravación de la humanidad, el otro es la expiación limitada, la elección incondicional, número 3, y ahora la gracia irresistible, la gracia preeminente, la gracia, los elegidos vendrán a la salvación sin poder resistirse, porque son elegidos. Como un imán, nada tiene que ver con el ser humano, acepte o no la oferta de Dios, sino que todos los creyentes salvos fueron atraídos forzosamente por la gracia y el arrepentimiento de un Dios que puso eso en ellos. Otro elemento que deriva del calvinismo es la perseverancia de los santos. Los elegidos perseverarán en la salvación hasta el fin. Es imposible apostatar de la fe. Si eres elegido, serás elegido siempre. No sé si esto les parece algo, pues ahora salvo, siempre salvo. Y vemos cómo allí el calvinismo pues se filtra muy sigilosamente y muy someramente bajo la doctrina que conocemos hoy evangélica, de aquellos que una vez que son salvos y aceptan a Jesucristo, son salvos para siempre. Ahí vemos cómo el calvinismo influye pues, en estas teologías bien particulares. Es verdad que la condición del pecado es terrible, pero pues definitivamente no llega hasta tales premios. Dice, los elegidos, y la perseverancia de los santos, que es el último elemento, los 5 pilares del calvinismo, perseveran en la salvación hasta el fin. Es imposible apostatar entonces de la fe. ¿Por qué esta posición que Calvino esgrime allí? Porque es un debate complicado. El calvinismo, pues, si nosotros analizamos la escritura en todo su contexto, no tiene sustento bíblico. Sin embargo, pues la gracia es un elemento innovador en el tiempo de Calvino. Es la gracia de las personas que Dios está escogiendo, pero acuérdense que en el contexto en el cual Calvino está predicando este mensaje, es un contexto en donde la gracia es vendida. La gracia es comerciada por la iglesia dominante de ese tiempo, es pagada con ofrendas, es vendida al mejor postor. Así que en medio de una situación donde la gracia es vendida, pues reconocer de que Dios puede escoger a algunos y Dios puede utilizar su gracia para que aquellos que no se resisten a la gracia, aquellos que son atraídos por la gracia de Dios y por el mensaje de Calvino, pues vienen a ser salvos y los elegidos de Dios, pone a Calvino en un contexto pues de reformador bien interesante e innovador para su tiempo. Esa influencia calvinista, como vimos la vez pasada, pues permeó el pensamiento de Knox, perdió el pensamiento pues, de otros reformadores de la Europa de ese tiempo. Así que vamos a seguir compartiendo la clase. Fue un elemento introductorio para que podamos seguir analizando lo que es la doctrina de Calvino. Esos 5 pilares importantes porque nosotros tenemos que esgrimir y ver cómo esos 5 pilares,
de alguna forma pueden afectar y han permeado la cultura y la interpretación bíblica de este tiempo de las denominaciones contemporáneas. En la clase pasada estuvimos conversando, estuvimos viendo los diversos puntos de vista de escritores importantes, como Charles Hodge, que vio a Calvino como un representante de la doctrina luterana de los dos reinos. Pensaba que la iglesia, estamos hablando, ahorita tocamos un punto de lo que es la soteriología desde el punto de vista calvinista, pero ahora estamos viendo lo que es la eclesiología desde el punto de vista de Hodge. Habla después de dos reinos y veía que los asuntos de la iglesia eran completamente diferentes a los asuntos seculares. Había, según Hodge, había una diferencia en el pensamiento de Calvino entre lo secular y lo eclesiástico. Y es interesante, ¿no? Para un teólogo que logró implantar un gobierno teocrático, ¿no? Bien clave ahí este asunto con Charles Hodge, como presenta allí el Calvino. Bien, también tenemos el de Abraham Kuyper, que declaró que por un lado el calvinismo distinguió fuertemente entre la iglesia y el Estado. Es una distinción interesante incluso en la cultura, pero por otro lado afirmó que ambos están directamente sujetos al gobierno divino. Y entonces nos vemos la dualidad calvinista, en donde él es capaz de crear un gobierno teocrático porque él piensa que la iglesia y el Estado están separados, pero ambos están sujetos al gobierno de Dios. Por lo tanto, entonces, ambas cosas pudieran darse en el tiempo calvinista. Lo que es verdad en la mayoría de estas interpretaciones es que todas hablan más generalmente del llamado al calvinismo de que el calvinismo como tal. Stanford, Rey, en el 91 habla frecuentemente de Calvino sin tomarse la molestia de observar qué dijo realmente Juan Calvino. Ahora, el núcleo de la teología calvinista. Cada vez es más claro que, número uno, la reforma de la iglesia no debe medirse solamente por la figura de Lutero, como se hacía antes, sobre todo Alemania. Por supuesto, porque han habido otros reformadores influenciados por los escritos de estos hombres como Lutero, que esgrimieron teología, que esgrimieron pensamientos teológicos y que influyeron poderosamente en otros reformadores. La formulación de la doctrina de la justificación no es la única diferencia decisiva entre la reforma protestante y el catolicismo romano. Por supuesto que no. Calvino enseñó la justificación por la gracia sola. Además insistió más que el luteranismo que en su época que la justificación y la santificación son inseparables. Es decir, no es justificación por la fe, no hay una intervención humana en la salvación calvinista. Por eso es que vemos a Calvino decir que el ser humano no tiene ninguna intervención porque está completamente perdido en el pecado, sino que todo lo hace Dios de alguna forma. Y ojo, no está tan perdido de todo, porque no hay ningún tejido humano, según dice el Espíritu de Profecía, sobre el asunto de la salvación. Sin embargo, el humano tiene una parte que hacer. Todo lo produce Dios, pero el humano debe aceptar por una parte, ¿no? Y eso es una elaboración arminiana más que una elaboración calvinista. Calvino no piensa eso, Calvino piensa que solamente por la gracia. Calvino demostró además que tan pura era su exposición de la doctrina de la justificación en 1547, al ser la primera en el ámbito protestante que se diferenció de la doctrina propuesta por el Concilio de Trento, la cual era en sí misma una declaración sustantiva. De 1545 al 1563, en el Concilio de Trento fue la respuesta del católico romano a la reforma protestante, es decir, fue la respuesta que le dio allí al luteranismo. Entre estas cuestiones tratadas, la referente a la justificación por la fe se volvió la más espinosa de todas. Gran parte de los trabajos se dedicó a los debates sobre los sacramentos, porque para el católico los sacramentos, el carisma sacramental tiene unas implicaciones salvíficas en el ser humano y tienen que ver desde el bautismo, la confirmación, el matrimonio y todos los demás como un elemento que tiene componentes salvíficos. Por eso para ellos los sacramentos forman parte importante de su fe y de su práctica diaria.
Definitivamente gran parte de los trabajos que se dedicaron al debate de los sacramentos, dado que según creían los papistas, los protestantes se oponían radicalmente a las reglas sacramentales. Calvino participó en la preparación del Concilio de Trento, especialmente en la reunión de Rusum en 1541, entre teólogos protestantes y católicos, cuya primera sesión estuvo dedicada al tema de la justificación. Imagínense qué tan importantes fueron estos elementos. Uno de los aspectos fundamentales de la visión teológica del Calvino fue su propuesta de la doctrina de la predestinación. Al igual que Lutero, Calvino sostenía que el hombre podía acceder a la gracia a través de la fe, pero que Dios ya había elegido a quienes habían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, puedes aceptar, y ahí donde viene el concepto de la gracia previniente. La gracia previniente, pues el ser humano, según el calvinismo, cuando es expuesto a la gracia de Dios, el que es elegido no puede resistirse. Por aquellos rebeldes que se resisten y rechazan, entonces no son elegidos y están condenados o predestinados a perderse. Entonces ahí está ese concepto calvinista en donde el que es elegido no se resiste a la gracia. Cuando se encuentra con ella, pues definitivamente va a reaccionar de manera positiva. Y ese es uno de los pilares fundamentales del calvinismo. Ningún hombre puede ganar la salvación por sus buenas obras, y ese es un argumento pues que es completamente correcto y anticatólico. Es el propio Dios quien antes de la creación del mundo eligió a los hombres que se han de salvar y designó a aquellos que se van a condenar. El hombre de pecado, que dice la Escritura, pareciera tener algún sentido, pero realmente no es así. Sé que la doctrina de la predestinación repugna la razón, pero también resulta irracional que el hombre intente entender aquellas cosas que Dios ha escondido para sí mismo. Y pues, el hombre de perdición está. Judas definitivamente cumplió una parte importante en medio de la historia del cristianismo. Pero ¿sería acaso que las cosas podían suceder de otra forma? ¿Será que Judas estaba predestinado para que hiciera lo que tenía que hacer? ¿O él podía haber cambiado su decisión a último momento? Definitivamente pues es un asunto de reflexión que nosotros tenemos que pensar en este tiempo. Al examinar la obra de Calvino resulta obvio que su sistema de doctrina descansa sobre la filosofía agustiniana y no sobre la escritura del todo. El razonamiento de San Agustín concluía que Dios destinaba de antemano a algunos para salvación. Así que ya vemos que, como buen católico, pues Calvino, aunque no estaba totalmente de acuerdo con las prácticas católicas, tenía pues la influencia de estos hombres padres de la fe, padres de la iglesia, pues que tuvieron en los primeros siglos de la iglesia. Calvino fue más allá, observando que si Dios en su soberanía predestina a algunos para la salvación, es razonable suponer que es lo contrario, pues si elige a algunos para salvarse, pues por antonomasia o por contraste, también escoge a algunos para perderse. Esto hizo revivir en la iglesia la enseñanza de Gospel, de Jorvais, monje errante que agitó la iglesia y el Estado en Europa Central a mediados del siglo IX, con su doctrina de la doble predestinación. Así que no era algo nuevo lo que traía nuestro amigo Calvino. La predestinación de Calvino entonces no fue derivada de la exégesis bíblica, sino que fue una doctrina exigida por la necesidad de la lógica. Claro, si Dios escoge a algunos, pues por contraste también va a escoger a otros para lo malo. En otras palabras, esta doctrina era un repudio a la enseñanza católica de los méritos y de las buenas obras. Era una reacción más que una exégesis, más que una respuesta estructurada y elaborada del estudio de la Biblia. Y pues no es culpa, porque recuerden que Calvino, él se expresa a sí mismo como un predicador, como un hombre del púlpito, no como un teólogo consumado, de estudiante profundo de la escritura, sino más bien se presenta como un hombre que está buscando de alguna forma combatir un mal de su época a través de la predicación, y pues hace algunas elaboraciones homiléticas y teológicas pues un poco sacadas de lo que él entiende de cómo debería ser la salvación y de cómo es el proceso de salvación de acuerdo pues a su entendimiento. Dios le dio cierta luz y definitivamente iba en contra de una práctica mucho más perversa que era la simonía y la venta de las indulgencias. Pero
no era completamente bíblico lo que este hombre estaba presentando allí. Así que definitivamente nosotros tenemos que tomar con pinza pues, algunas cosas calvinistas y ver cómo esto puede influenciar en este tiempo. Bien, creo que se ha acabado el tiempo para no hacerlo tan largo. Vamos a entonces a permitir que ustedes puedan compartir algunas cosas en su foro de discusión. Recuerden, mi queridos, se está pidiendo 300 palabras de reacción por cada clase que puedan estar observando. 300 palabras mínimo. Es lo mínimo que se está pidiendo. Lean bien las instrucciones, reaccionen ante la clase, que sean reacciones sustentadas, por favor, con la escritura, con algunos libros o investigaciones que ustedes mismos estén haciendo, de tal forma pues, que puedan enriquecer el debate y la discusión en clase. Que Dios les bendiga, entonces nos vemos en una próxima.